Quiero que abra su Biblia en el libro de Filipenses o la carta a los Filipenses. Y mientras usted la abre, le recuerdo y le anuncio que este viernes vamos a tener la vigilia. Este viernes a partir de las 8:30. Así que tiene 5 días para dormir de aquí en adelante. Y se venga la vigilia bien descansado. Vamos a ir al libro de Filipenses capítulo 3. En el versículo 13. El tema de esta mañana es: alcancemos el premio que Dios tiene. Filipenses capítulo 3 y versículo 13. ¿Lo encontró? Se pone de pie y honramos la palabra del Señor leyéndola como está escrita, y dice así: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque nos permite, Señor, presentarnos delante de ti para ser pastoreados por tu Espíritu Santo y tu palabra, Señor. Pedimos en el nombre de Jesús que ministren los corazones de aquellos que nos escuchan a lo lejos, y tu bendición sea sobre todos los hijos de los hombres. Haz prosperar tu buena voluntad sobre nosotros y tu reino sea establecido en corazones que aún no te conocen. Bendice a tu pueblo y que el gozo de tu salvación, Señor, sea grande en medio de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede tomar su asiento. Gloria al Señor. El apóstol Pablo escribe a los filipenses y les dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Porque mientras estamos en esta vida, nuestra vida en el Señor y la vida cristiana, mis hermanos, es algo que no podemos llegar a la perfección en decir: yo sí ya soy meramente al 100%, que no tengo ningún error y no cometo ningún pecado. Porque entonces invalidaríamos la promesa del Señor, que Él va a terminar su obra en el día de Jesucristo. Cuando Él venga en su segunda venida y los muertos en Cristo resuciten y los que estén vivos sean transformados, entonces el creyente alcanzará la plenitud y será semejante al Hijo de Dios. Pero mientras llegue ese tiempo, pues es una lucha de cada día. Una lucha, mis hermanos, donde debemos saber y entender que el primer y más grande enemigo que tenemos es ese hombre viejo que hay en nosotros, el cual, mis hermanos, dice el libro de Isaías: cuídate de la que duerme a tu lado. Y no es, muchos han tomado ese versículo como que es la esposa. No, sino que la que duerme a nuestro lado es nuestra misma carne, donde están nuestros deseos, nuestras pasiones, nuestros sentimientos, y están todas esas emociones. De eso debemos de cuidarnos tanto, porque, mis hermanos, nuestra carne siempre quiere las cosas de la carne. Por eso el apóstol Pablo dice:
yo no es que lo haya alcanzado todo. Él, como un hombre de Dios, era consciente de la lucha que él tenía contra él mismo, donde, mis hermanos, la corriente de este mundo y la influencia de Satanás a través de las cosas que él mueve en la tierra, nuestra carne es atraída, es seducida. Y si no tenemos ese debido cuidado de mirar lo que Dios quiere que miremos, nos vamos a ir en pos de eso, en pos de la carne, en pos del mundo, en pos de las tinieblas. Pero la palabra dice, yo no es que lo haya alcanzado todo. Entonces, ¿qué hacía este hombre? Si él no lo había alcanzado todo, si él no era un hombre perfecto, si él no era un hombre sin pecado, si él era un hombre como nosotros, mis hermanos, ¿qué hacía? Dice así, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. ¿Qué es lo que queda atrás? Hablemos de Pablo, del apóstol Pablo. ¿Qué es lo que quedó atrás para él? Es su vida sin el conocimiento de Dios. Es su vida cuando él no creía al Señor, no creía el mensaje del evangelio. Esa vida, Pablo dice que una cosa hace, olvidando lo que queda atrás. Veamos qué es lo que él luchaba y hacía que eso quedara atrás. Mire lo que dice, veamos siempre en el capítulo 3, en el versículo 4 dice así: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más, dice Pablo. ¿Qué era él? Circuncidado al 8º día, según la ordenanza que Dios le dio a Moisés, que todo niño debía de ser circuncidado al 8º día. Dice, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Él era de un pueblo, y ese pueblo era el pueblo de Israel, una tribu, la de Benjamín, de donde Dios tomó el primer rey para Israel. No era cualquier tribu, pero miren lo que dice: hebreo de hebreo. En cuanto a la ley, dice que era fariseo. De los fariseos eran los hombres más rígidos y que exigían mucho, mis hermanos, a su misma carne para cumplir no solo los mandamientos, sino las tradiciones y las costumbres de los ancianos. Y todas las personas que veían a los fariseos lo veían como un patrón a seguir o un ejemplo que a la misma vez ellos lo veían bueno, pero ellos sabían que era difícil vivir como vivían esas personas, porque eran extremadamente religiosas y ellos vivían de la apariencia, porque les gustaba que los demás personas lo vieran como ese ejemplo a seguir, pero un ejemplo que no se podía lograr alcanzar. Y eso no es el evangelio. El evangelio, mis hermanos, no es un patrón de vida inalcanzable, sino de que es un ejemplo que tenemos en la escritura, que es de Cristo Jesús. ¿Cómo vivió él? ¿Qué hizo él? ¿Cuál era la manera de vivir? Y uno lo ve y uno dice, pero eso está muy lejos de nosotros. Pero el evangelio nos enseña que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino que nos ha dado su Espíritu Santo, que es de poder, para que podamos andar como Cristo anduvo. Entonces, el ejemplo a seguir es Cristo Jesús, porque en él nunca va a hallar usted un defecto, ni un error, ni un pecado. De allí, en todo predicador, en todo hermano, en toda hermana,
Usted siempre lo puede admirar por un momento, pero se puede decepcionar por otro momento de él. Entonces Pablo dice, yo si tengo algo de confiar en la carne es en todo esto. Dice el 6, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Era un hombre que en su celo creía que el cristianismo era, mis hermanos, algo que debía de desaparecer de la faz de la tierra. Y él hacía su parte para matar a los cristianos, para perseguirlos, meterlos en la cárcel y que fueran, mis hermanos, asesinados. Pablo daba su parte. Nosotros lo vemos y decimos, qué maldad. Pero en los fariseos y en la costumbre de ellos, él era un hombre sin igual, era un hombre admirable porque tenía tal valor. Entonces dice así, en cuanto a la justicia que es la ley, dice irreprensible. Quiere decir, mis hermanos, que este hombre era tan rígido y se sometía tanto a la ley mosaica que él podía decir, nadie me puede reprochar algo. Estas cosas, dice el 7, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Todas estas cosas para él, el ser hebreo, el ser israelita, el ser del linaje de Benjamín, el ser circuncidado, el tener el celo de fariseo, perseguidor de la iglesia, para él era ganancia, porque hacía que en medio de la sociedad él tuviera, mis hermanos, un lugar grande por la manera que él vivía. Dicen algunos eruditos que si Pablo hubiera seguido, mis hermanos, en los fariseos, hubiera sido el sucesor de los mejores ancianos de su época, por la manera en que él iba, ese caminar que llevaba. Para él era ganancia, sí, gran ganancia. Pero dice Pablo, pero hoy las estimo como pérdida, porque él pudo llegar a entender que todo esto para los hombres era algo admirable, que pero delante de Dios no valía nada. Entonces Pablo dice, mis hermanos, dice así, mire lo que dice, quiero ver. En el versículo 8 dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo. Y oiga, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Y mire cómo lo valoró él. Y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Qué nos enseña la palabra? Que las cosas que eran para él ganancia, las tuvo que perder. Y las cosas que eran de gran valor para él en cierto tiempo, ahora se convertían en basura. Mis hermanos, la pregunta es, ¿cuánto hemos perdido nosotros por Cristo? Porque si en nosotros no ha habido una pérdida por ser creyentes, por ser hijos de Dios, no vamos bien en el camino. Porque en esta vida, en la vida del creyente, debe de haber una pérdida. Y esa pérdida, mis hermanos, es referente a la vida que llevábamos sin el conocimiento de Dios. ¿Qué quiere decir? Que debemos de perderla. No se puede decir, mis hermanos, que somos cristianos, que hemos nacido de nuevo y que no hemos cambiado en nada. Y de nada de lo que hacíamos antes lo dejamos de hacer, todo sigue igual. No se puede, eso no es el evangelio. Eso no es así. Estos hombres demostraron, mis hermanos, que ellos amaban mucho lo que hacían, la manera en que vivían, pero ¿qué?
pero dice que por alcanzar el conocimiento de Dios, mis hermanos, lo habían perdido todo, no una parte. Y mire, ahí es donde nosotros debemos de compararnos con la palabra y veamos, mis hermanos, que a veces nosotros queremos cambiar ciertas partes, pero otras no. Queremos, mis hermanos, que lo más feo de nosotros se nos quite, pero lo más, mis hermanos, íntimo de nosotros, lo queremos guardar allí. Yo recuerdo hace años se convierte un hombre al Señor y este hombre comenzó a dar frutos dignos de arrepentimiento, donde él, mis hermanos, comenzaba a verse que él quería cambiar, que él que estaba saliendo de la vida que llevaba sin Cristo. Pasó el tiempo y de repente lo visitamos y este hombre, mis hermanos, en su casa, pues él conservaba ciertas cosas que las personas sin Cristo adoran, ciertas cosas que son motivo de adoración para personas que no conocen al Señor. Y se le preguntó, ¿y eso por qué lo conserva? Y él dijo, es que porque eso es algo que viene generación en generación, y mi tatarabuela se lo dio a mi bisabuela, y mi bisabuela a mi abuela y a mi mamá, y hoy me ha quedado a mí, yo se lo voy a pasar a mis hijos y mis hijos. Pero ¿qué sabe qué es eso? Sí, yo sé que es un ídolo y que eso no le agrada a Dios, pero yo le digo al Señor que me permita tener eso. Oiga, hermano, somos así, que hay cosas que como son tan feas en nosotros que queremos sacarlas, pero hay otras que no las vemos feas ni las vemos malas y son las con las que nos queremos quedar. En cuanto el apóstol Pablo dice, cuántas cosas para mí eran ganancia, pero hoy en Cristo, por el conocimiento de Él, hoy ya las estimo como una pérdida. Tenía un amigo y me decía él, mire, me decía, yo he cambiado mucho en el Señor, pero hay algo que eso no puedo. Y no es porque no pueda, no quiero, me dice, es que míreme, yo para hablarle a una mujer, y la agarro así, rápido me la llevo, me dice. Y eso, me dice, ha sido mi diversión desde joven. He dejado de tomar, he dejado de fumar, pero eso no quiero dejarlo. Son las cosas que le digo, que en nuestra vida sin Cristo, para nosotros eran ganancias. Pero ¿cuándo las vamos a estimar como pérdida? ¿Cuándo vamos a poder decir, como dijo el apóstol Pablo, son basura? Son basura. Se convierte un amigo mío al Señor. Dos, casi en el mismo tiempo. Cuestión de meses era la diferencia. Y habían salido ellos de las pandillas. Y uno le decía al otro, y claro, uno como si había avanzado más en la fe que el otro. Y le decía el uno, me decía, ya vas a ver, este no es cristiano, me decía. Y lo agarraba y le decía, vení, le decía, decí 18, le decía. Puyo, decía. No, decí 18, le decía. Puyo, decía. Ya ves, este no es cristiano. Maldecía esas letras. No, ¿cómo vas a creer? Ya ves, no sos cristiano. Parate encima de ella. No, ¿cómo vas a creer? Cuando la vas a estimar como basura, él lo exhortaba fuerte y le decía, mientras sigas pensando de que eso hay que seguirlo respetando, que ese lenguaje no debes de cambiarlo, no está dando frutos dignos del Señor. Mis hermanos, somos así. Somos así. Cuando la palabra dice que este hombre estimó las cosas como una pérdida, como basura,
como algo que ya no tenía ningún valor para él, así para las demás personas fuera de gran valor. En el Señor nos enseña esto la palabra, que las cosas viejas ya pasaron. No importa lo que fue, no importa cómo fue, no importa cuánto valía para los demás, las cosas viejas pasaron. Pasaron. He aquí, dice el Señor, todas son hechas nuevas. Somos nuevos en Cristo Jesús. Pero Pablo es específico y dice, no es que yo ya lo haya alcanzado, pero una cosa hago. ¿Qué es lo que hace? Miren lo que dice. Dice, una cosa hago, olvidando. ¿Qué debe de hacer? Olvidar. Ese es un deber suyo. Porque eso, ahí está. Eso, ahí está. ¿Y qué debe de hacer usted? Le hablo cómo usted va a alcanzar el premio de Cristo. Porque mientras su mente y su corazón siga siendo dado a esas cosas y usted no quiere salir y yo no quiero salir de eso, ni las queremos olvidar, eso nos va a estorbar, hermanos. Eso nos va a estorbar en el camino del Señor. Eso nos va a perjudicar tanto en nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque mientras sea de valor aquello para nosotros, si Dios, mis hermanos, si Dios supiera que aquello era tan bueno, ¿por qué lo sacó de allí? ¿Por qué le hizo un llamado para que usted saliera de allí y para que yo saliera de allí? Mis hermanos, no tiene ningún sentido. Dios nos hubiera dejado allí. Pero como nos llamó, nosotros debemos de olvidar de allí de donde salimos. Olvidarlo. ¿Por qué? Mire, el apóstol Pablo dice así una cosa, hago ciertamente olvidándome. Dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Si para el Señor eso quedó atrás, al venir a Cristo hemos sido perdonados. ¿Sí? Sus pecados quedaron atrás. Al venir a Cristo Él nos tomó como hijos sabiendo quiénes éramos. Eso quedó atrás. Así nos tomó, así nos llamó. Eso quedó atrás. Olvide lo que ha dejado atrás. Fíjese que yo al venir al Señor tenía ese problema. Yo vivía pensando en mis amigos que no eran buenos. Y yo andaba buscando, mis hermanos, hasta cómo comunicarme con ellos. Y eso ha sido un problema duro para mí. ¿Por qué? Porque yo primero decía, ya no voy a ir donde ellos están. Me abstení unos días. Y ahí decía yo, no, ya no voy. Pero al rato tenía mi agenda allí, donde tenía anotados los números de ellos. Y los llamaba. Y después, mis hermanos, dije yo, no, es que mientras yo tenga este papelito y anotado aquí estos números, le voy a llamar. Lo voy a romper. Rompí aquella agendita donde estaban todos los números. Pero la desesperación, vea, de estar con ellos y de hacer lo que hacíamos. Antes habían aquellas, no me acuerdo cómo se llamaban, unos grandes libros que daba las compañías de teléfono, la guía telefónica. Yo buscando allí en la guía telefónica los nombres. Y era tan astuto, mis hermanos, que los hallaba. Pero después era un problema para mí porque veía que recaía en lo mismo. ¿Todo por qué? Por no querer olvidar lo que quedó atrás. Ahora, en la actualidad, bueno, ya no hay guía telefónica. Pero veamos, mis hermanos, cómo muchas veces las redes sociales están afectando tanto.
Y uno agarra el teléfono, no, esto ya no voy a ver, esto ya no, y uno borra y después ahí anda buscando. Oiga, mis hermanos, ciertamente una cosa hago, olvidando lo que queda atrás. Olvidando lo que queda atrás. Esa es su lucha. Ese es usted contra su mismo hombre viejo que está viciado y está acostumbrado al mal, al pecado, a la injusticia, a la inmoralidad, a la perversidad. Esa es una lucha donde usted tiene que hacer esto, olvidando lo que queda atrás. Llegaba un amigo, se ausentó unos días de la iglesia y después llegó todo vestido de negro. Andaba una cruz así, invertida aquí, y él para adentro de la iglesia. Ya venía con la lengua tatuada de negro. Ya venía más loco y él decía, Dios me ama. Dios me acepta tal y como soy yo. Pero yo le decía, mira, le decía, pero si Dios te sacó del rock, porque él era rockero, Dios te sacó de allí, no es para que sigas en eso. Yo no te conocí así en este tiempo, te has pervertido más. Pero ¿y vos quién sos para juzgarme, para levantarte contra mí? Si Dios me ha perdonado. Y miren, mis hermanos, no, la escritura dice, ciertamente olvidando lo que queda atrás. Si atrás hicimos algo que sabemos por la palabra que no es bueno, que no es agradable a Dios, y luego nos vemos metidos otra vez en lo mismo, eso se llama rebelión, porque sabemos que no lo debemos de hacer y persistimos en ello. ¿Por qué? Porque una cosa debemos de hacer, olvidar lo que queda atrás. Olvidar lo que queda atrás. Y no le hablo de que usted va a olvidar su familia, que usted va a olvidar, mis hermanos, a su esposa, a su esposo, a sus hijos. No, usted debe de olvidar esa manera vieja que tenía de vivir. Pero luego dice, mire cómo dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Aquí se ve una figura de alguien que deja atrás algo, pero se extiende hacia adelante. Y vemos una figura que es la del hombre que va nadando. El hombre que va nadando, mis hermanos, extiende sus manos, su mano la tira para atrás y aquello que tiró para atrás no lo vuelve a agarrar. No vuelve a tocarlo, sino que su mano sale de lo que quedó atrás y se extiende hacia adelante una vez más. Y esa es, mis hermanos, la perseverancia de los santos. Ese es el caminar del evangelio, donde hemos venido a Cristo y ya no debemos de estar viendo cómo nos vamos para atrás un ratito o cómo vamos y hacemos lo malo otra vez, sino cómo caminamos hacia adelante. Y caminamos bien, y caminamos derechos y firmes. Ya no debemos de estar viendo cómo nos damos un deslizoncito y nos hacemos un poquito para atrás, sino que cómo avanzamos en esto. Pablo reprende a los corintios y les dice, cuando fui a vosotros, no les pude hablar como a espirituales, sino que les hablé como a carnales, como a niños en el Señor, porque no eras capaces, ni aún son capaces todavía, porque habiendo entre vosotros celos, y les dice, habiendo entre vosotros celos, ¿acaso no sois carnales y andáis como hombres? Habiendo pasado ya tanto tiempo, debiendo ser ya maestro, tenéis necesidad de que lo vuelva a repetir las mismas cosas del principio. ¿Qué les está diciendo Pablo? No han querido avanzar. Usted no debe conformarse con venir al culto y sentarse en la silla de la iglesia.
Usted no debe de conformarse en decir, ya voy al culto y ya los hermanos saben que yo soy hermano también. No, Pablo dice una cosa hago, extendiéndome a lo que está adelante. Extendiéndome. Como antes decían, no hay que ser calentadores de banca, decían. Y muchos se ofendían. Pero, mis hermanos, es que debemos, usted vino al Señor, avance. Usted vino al Señor, avance en Cristo. Usted vino a la fe, avance hacia adelante. Usted vino al camino del Señor, avance hacia adelante. Como, mis hermanos, si este hombre está diciendo, extendiéndome hacia lo que está adelante, prosigo a la meta. Él tiene un propósito. Él dice, yo no soy de aquellos que quiere solo un tiempo, sino que yo voy a ver cómo llego hasta el final, hasta la meta. Si que en el Señor usted no ande pensando de que ha venido a la fe para ver cuánto aguanta. Porque aquí no es cuánto aguante, sino que yo veo un ejemplo claro en el pueblo de Israel. Cuando Dios los sacó de Egipto y los llevó al desierto, los sacó para llevarlos no al desierto, sino a la tierra prometida. Ellos murieron en el desierto por desobedientes, porque no honraron a Dios ni glorificaron su nombre. Pero Él los había sacado para llevarlos a tierra prometida. A usted los sacó del mundo y de las cosas en las que andaba, para que usted llegue hasta la gloria del Padre. No es para que se quede a media, no es para que persevere 2, 3 meses, 1 año, 5 años, sino para que pueda decir, como dijo este hombre de Dios, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Que pueda decir, me espera una corona, la corona de justicia. Este caminar es hasta el fin, no es aquí pasando el momento, hermanos, de que yo ando afligido y por eso voy a la iglesia. No, es de que reconocemos que Dios nos ha llamado para salvación. Entonces, ¿qué? Prosigamos, mis hermanos, en olvidar lo que queda atrás y extendernos hacia adelante hasta alcanzar el premio. Porque dice otro pasaje de la Biblia, dice, mis hermanos, que si en esta vida, solamente para esta vida fueran las promesas de Dios, fuéramos los seres más insignificantes de la humanidad. Porque su palabra no solo es para esta vida. Sus palabras son para vida eterna, para una eternidad. No vea a Dios como lo ve el mundo, porque el mundo, mis hermanos, ve a Dios como alguien que los puede sacar de los apuros ya. Y están enfermos, están en el hospital. Señor, sácame de aquí, yo te pido que me saques y yo te voy a dar tanto y yo voy a hacer tanto. No, Dios no es así. Dios es alguien que quiere que lo conozcamos, pero que vivamos una eternidad con Él. Dios lo va a salvar de la muerte si Él es su voluntad. Dios lo va a sanar si es su voluntad. Dios va a cambiar muchas cosas en su hogar, en su familia o en su condición social si es su voluntad. Pero esas cosas solo son para esta vida. Y mucha gente, después que salió de la cárcel, se olvidaron de Dios. Después de que salieron del hospital, se olvidaron de Dios. Después que salieron de su deuda, se olvidaron de Dios, porque vieron a Dios solo como alguien que les podía ayudar en ese momento de aflicción. Debemos ver a Dios como el que amó a este mundo y envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él crea sea salvo, no se pierda. Debemos ver a Dios como aquel que juzgará a los vivos y a los muertos, y queremos estar delante de pie, en pie, para ser levantados por Él en aquel día.
No debemos ver a Dios como alguien que solamente nos puede ayudar ahora. Debemos de ver a Dios como alguien que quiere perdonar todos nuestros pecados y borrar todas nuestras rebeliones para justificarnos por su sangre en su fe. Debemos de ver a Dios así. Por eso Pablo dice, extendiéndome hacia lo que está adelante, al premio. Mire lo que dice, prosigo a la meta. ¿Hacia dónde va usted? A la meta, hasta el final. Sea que vivamos o que muramos, dice el Señor, del Señor somos. Persevere. Sea que viva para cuando Él venga o que esté muerto, que muera en Cristo, que muera en la fe. Mire cómo dice, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. O sea que hay un premio. Hay un premio del supremo llamamiento que Dios ha hecho al hombre. Ese premio se llama vida eterna con Él. Vida eterna tiene el hombre. Si tienen todo, todos tendrán vida eterna. Pero unos en vida eterna y otros en condenación eterna. Las dos cosas son eternas. Pero hemos recibido un llamamiento supremo. ¿Por qué supremo? Porque no nos ha llamado. Dios no llama por medio de ángeles al hombre. Dios no llama, mis hermanos, por medio de otra criatura al hombre. Dios nos llama por medio de su Hijo Jesucristo, a través de su palabra. Es que nos llama un llamamiento supremo, mis hermanos. Que Dios llamando al hombre. Imagínense qué privilegio el de Zaqueo. Cuando dice la Escritura que iba Jesús pasando por Jericó y Zaqueo oyó que venía Jesús. Y como él era un hombre chiquito, dice que se subió a un árbol. Y cuando Jesús pasó por allí, le dijo, él mismo le dijo, Zaqueo, desciende y ve a tu casa porque hoy estaré contigo. ¿Quién lo llamó? Jesús. Vemos a Bartimeo. Cuando Bartimeo era un hombre ciego y clamaba, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y la gente lo callaba y le decía, cállate, no molestes al maestro. Y él alzaba más su voz y decía, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús se detuvo y le dijo, ven. Y le dijeron a Zaqueo, a Bartimeo le dijeron, levántate, Él te llama. Él te está llamando. No lo estaba llamando un discípulo, lo estaba llamando Jesús. El llamamiento que usted ha tenido ha sido, mis hermanos, un llamamiento supremo donde el mismo Dios ha llamado a que usted lo conozca a Él. Ahora bien, mis hermanos, la Escritura dice que prosigue hacia la meta para alcanzar ese premio. O sea que al final será premiado por haber atendido al llamamiento. Sí. Mire, la Escritura nos muestra que al final va a haber un premio. No son dulces, ni casas bonitas, ni coronitas en la cabeza, nada de esas fantasías ilusorias. Dice la Escritura que los condenados estarán excluidos de la gloria del Cristo. Estarán excluidos de su gloria, pero que los redimidos compartirán su gloria con Él eternamente y para siempre. Ese es el premio del supremo llamamiento, mis hermanos. Estar con Cristo por toda la eternidad. Y ahora, quizá humanamente, no se nos hace difícil comprender semejantes palabras. Pero una cosa vemos, de que Él ha prometido ese premio.
Y dice que ese premio, mis hermanos, en el libro de Hebreos dice, habla de los hombres de fe, capítulo 11. Dice que conquistaron reinos, taparon boca de leones, apagaron fuego impetuoso. Otros resucitaron muertos, otros que no les fue tan bien por la fe. Dice que fueron perseguidos a espada, murieron en los calabozos, eran maltratados, vivieron escondidas en cuevas, murieron. Y dice la escritura, de los cuales el mundo no era digno, y el Señor los llamó a su presencia, pero ninguno de ellos, así haya tenido la gran fe, no fueron perfeccionados antes que nosotros. O sea que la perfección y la redención final será completa, donde aquellos hombres de la fe del antiguo tiempo con los creyentes de este tiempo y los últimos serán levantados a una, no por parte que aquellos primeros pues esto y después esto, y nos vamos a ir unos primeros y después vamos, hey, venga, allá arriba está bien chivo. No van a ser perfeccionados antes que nosotros, ninguno, todos a un mismo cuerpo, porque el Señor viene a levantar un cuerpo de la tierra, su esposa. No es de levantar primero una mano y después la pata. No, mis hermanos, viene a levantar un cuerpo. Ahora bien, ese es el premio del supremo llamamiento. Pero mire esto, vaya al libro de Corintios 9. Primera carta a Corintios, capítulo 9. Mire lo que dice. En el versículo 24. ¿Cuántos van tras ese premio? Y vamos hasta la meta, hermano. Amén. Mire lo que dice. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Ahí no andan premiando a 40, a 3 premios. Y nadie quiere el tercer lugar, quieren el primero. ¿Sí? Entonces la palabra dice, corred de tal manera que lo obtengáis. Ah, Dios me ha llamado. Entonces, ¿qué? Esfuércese para que lo alcance. Ha visto la misericordia de Dios y reconoce que Dios ha sido bueno con usted. Entonces, camine hacia adelante. Esfuércese en el Señor, en la gracia que es en Cristo Jesús. Corra de tal manera que lo alcance. Es que es así. Aquí no andamos viendo, mis hermanos, pasando el rato. No, estamos caminando, mis hermanos, hacia ese lugar donde habrán cielos nuevos y tierra nueva. No vamos de paso nada más, vamos de paso en esta tierra, pero con nuestra mirada que vamos a ese lugar. Entonces, ¿qué dice la Escritura? Corred de tal manera que lo tengáis. Les dice, esfuércense pues por obtenerlo. Esfuércense. Mire, nadie porque se esfuerce se va a ganar el premio. No. Pero nadie que no se esfuerce no se lo va a ganar. No lo va a alcanzar. Porque uno piensa, o sea, saben que Dios es poderoso, pero tienen una imagen de Dios errónea. Piensan que Dios lo tomó y que es el niño consentido y lo lleva con todos los caprichos y así lo lleva y digo, no pasa nada, tranquilo, yo cargo con todo y ahí lo lleva y lo voy a dar hasta el final. No, debe de olvidar lo que queda atrás y extenderse a lo que está delante. Otra cosa que a mí me costó vencer, eso era de la música. Y como en aquel tiempo eran buenos los buses y los microbuses que parecían discotecas, no le ayudaban a uno. Uno se subía, aquellos bullones. Y cuando sentía yo, ahí iba moviendo el pie. Y cuando sentía, iba cantando.
Vea, pero qué, hermano, si se canta del amor. Pues sí, pero ¿de cuál amor? Si mira esa música de bolos, todo es de amor, todo es de enamorados. Y es que el bolo, si ese es un gran enamorado, pero bolo, bueno, no dice nada de seco. Pero ¿quién le canta el bolo? A la mujer de su vecino. ¿A quién le canta? Él recuerda que las infidelidades que tuvo con la otra y esto y lo otro. No, hombre, ¿para qué anden esas cosas? Mejor alce su voz en cánticos para el Señor. Adore su nombre. Qué tristeza es que te puede toda la música buena, nueva que va saliendo y no se puede, pero ni el corito de alabaré. Qué vergüenza, hermano. No es así, no es de que, ay, no, es que eso es bonito, es que relajante la música. No siga la ciencia de este mundo, la psicología de este mundo. Si nos vamos a alegrar, nos vamos a alegrar en el Señor, porque vamos caminando hacia esa gloria eterna y no vamos jugando, probando a ver cuánto llegamos, sino que vamos corriendo hasta llegar al final. Hasta llegar al final. ¿Y quién se ve esforzar en esto? Dice el Señor, corred de tal manera que lo alcancéis, que se lo gane. Mire lo que dice el siguiente versículo. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros un incorruptible. Mi papá cuando era joven levantaba pesas y era fisicoculturista. Y en la comida de él era sin grasa y verduras y tantas cosas que él mismo se exigía. Claro, al verle el cuerpo a él, se veía un cuerpo no inflado como ahora, puro asteroide, y no que de puro ejercicio. Pero en lo que él tenía, la abstenencia de tantas cosas. ¿Por qué? Porque él se estaba preparando para una competencia. Se estaba preparando, mis hermanos, para competir. Y él quería ganar, pero ¿cómo lo iba a lograr? Por abstenerse de tantas cosas. De igual manera, la Escritura nos dice a nosotros, todo nos es lícito. Usted puede hacer toditito lo que usted quiere y se le ocurra. Pero dice la Escritura, pero no todo lo va a edificar. No todo. No todo. Usted puede decir, yo vivo así. Viva así. Pero eso no le va a garantizar que usted va a llegar hasta el final. Pero si usted lleva una vida de abstenencia, una vida donde usted se restringe usted mismo de ciertas cosas, de amistades, de costumbres, de cosas que le sabe que le va a afectar su vida espiritual, tiene más ventaja que aquel que no se prepara para eso. La vida del creyente no solo es perseverancia, sino que es también de negarse a uno mismo. Lo malo es que uno ha aprendido a negarse de las cosas ya cuando está enfermo. Mientras no esté enfermo, de chiste sirve el peligro. Sacaron a un hermano del hospital, estuvo ingresado. Y yo le digo, ¿y qué tiene, hermano? Mire, me dicen que así tengo el riñón. Y el otro va en el mismo camino. ¿Y por qué tiene esa gran salvacola así a la par? Le digo. Bueno, me dijeron que tomara líquido. No me dijeron qué me dijo. Y se reía. Pasaron los años y mire ahora, allá anda. Terrible el proceso que está pasando. Porque yo le digo, ¿y la salvacola? No, hermano, ya no. Cuando uno se ve así es que uno ya quiere tener cuidado. Mira, hermano,
El Señor nos habla a tiempo y nos está diciendo, esto es más que por su salud. Esto es más que por su convivencia en su hogar. Esto es por la eternidad a donde queremos ir. El que las tenernos de muchas cosas ahora en esta vida hará que podamos llegar hasta el final. Antes veía a los soldados allá en Merliot, todos los días a las 4 de la mañana andaban trotando los soldados, los soldaditos de la escuela militar, los estudiantes, ahí andaban trotando. Y yo, unos policías bien barrigones, y yo digo, ¿qué van a correr esos pobres? Aquellos cipotes bien esbeltos así, bien fuerte, porque se preparaban. De igual manera, mire, ¿quiere ser buen cristiano usted? Prepárese para el Señor. ¿Quiere ser un buen servidor usted? Pues dedíquese para eso, para que sea un buen servidor. Porque a esto vamos. Mire lo que dice segunda carta de Pedro 1:5. Trataré de ser breve en esto y poder terminar este versículo. Mire lo que dice segunda de Pedro 1:5. Mire lo que dice. ¿Lo tiene? Vosotros también, ¿quiénes? Nosotros, poniendo toda diligencia, o sea, no dejarlo para mañana, ni ser perezoso. Por esto mismo, añadir a vuestra fe virtud. ¿Tiene fe? ¿Tiene fe usted? Una fe verdadera, ya no es una fe muerta, como lo dice la Escritura. Tenemos la fe que viene de parte de Dios, donde Dios nos ha dado fe para creer en Él, para confiar en Él. Tenemos fe. Entonces dice la Escritura, añada virtud. La virtud, mis hermanos, es aquella excelencia moral que bendice a otros. Entonces yo tengo fe, yo creo en Dios, yo soy un hijo de Dios, las promesas de Dios son para mí. Pero me dice, no te quedes solo con la fe, debes de ser bendición para otros, en todo, bendición para otros, porque mire hermano, uno sin Cristo era una calamidad. Si cuando llegaban algunos, miedo tenían que allí iba usted. Pero ahora, ¿qué debe de ser? Debe de ser bendición para los demás. Y mire lo que dice, a su fe añádale virtud. No, es que a mí nadie me da. No, comparta, reparta, sea de bendición. Ahora bien, alguien dice, yo tengo fe y yo tengo esas obras, yo bendigo a otros, como sea. Si es que de bendecir no solo vaya a lo material. Unos pueden hacerlo de esa manera, otros, mis hermanos, pues puede haber un niño por allí. Yo recuerdo cuando llegué a Colón y lo primero que hice allí es, mis hermanos, agarrar los niños y darle escuela bíblica. Y habían ahí unos niños chiquitos. Y un día me dijo una niña, yo a usted lo quiero, me dijo. Gracias, hijita. Es que usted no es mi papá, pero yo lo quiero como mi papá. Ah, ¿cómo se sintió ella? Bendecida. No solo es material. Se puede consolar, usted puede animar, usted puede, mis hermanos, dar una palabra de Dios, de fe a una persona, de lo que usted ha creído a Dios. Pero lo que dice el Señor es, ¿tienes fe? Ahora sé de bendición. Sé de bendición.
Y mire, va y alguien dice, va, yo voy ahí, ay, qué bueno, allí voy yo. Entonces dice, a la fe virtud, a la virtud conocimiento. ¿Por qué? El conocimiento, como hemos estado hablando en estos últimos días, conocimiento de Dios. Añada conocimiento. Porque a medida usted añade conocimiento de Dios, sus obras van a ser más perfectas. El juicio va a ser más cabal. Debe de añadir conocimiento, y lo hemos hablado tanto. ¿De dónde? De la palabra de Dios. Esto quiere decir que para estudiar la palabra usted tiene que tener comunión íntima con Dios, buscarlo a Dios a solas. No se conforme con lo que predica el hermano o la hermana aquí. No, usted tiene que buscar a Dios personalmente y añadir conocimiento. Porque entonces añade conocimiento, usted va a estar seguro que el paso que va dando es agradable al Señor. Es agradable al Señor. Pero miren, mis hermanos, alguien dice, vaya, yo también, yo tengo esa intimidad con Dios. Dice, al conocimiento, dominio propio. ¿Qué es esto? Es práctica. Dominio propio es controlarse uno mismo. Que usted mismo se pueda poner límites. Que usted mismo pueda decir eso no o eso sí. Que usted mismo pueda abstenerse y decir no. Dice el libro de Jeremías, que le habló a Jeremías y le dijo, ve a la casa de cierta familia, no recuerdo el nombre de esa familia, a los hijos de Rabat, Rabat. Les dijo, ve a la casa de ellos y ponles una mesa enfrente y ponle vino e invítalos a comer. Ellos llegaron, se sentaron y comieron. Y el profeta les dijo, ¿y el vino? Y ellos le dijeron, nosotros no tomamos vino, porque nuestro padre nos dijo que no comeríamos del fruto de la vid y ni tomaríamos sidra. Por esa razón no tomamos. Entonces le dijo el Señor, oíd lo que dijeron estos, cómo han guardado el mandamiento de su padre por generaciones. Israel no me conoce y no ha querido guardar mi palabra. El Señor los reprende y les dice, miren eso, cómo son obedientes, que tenían ellos dominio propio. Dominio propio. Ah, si es Navidad, hombre, y la fiesta de la empresa. Esto no puede faltar, que debe de tener dominio propio. Es que ya oigo que están bailando y me voy. No, que tiene que tener dominio propio. No vaya. No, que yo quiero, y que estoy desesperado y que ya no aguanto. Es que usted no sabe que me muero. Que tiene que tener dominio propio. Dominio propio. Mire, en la historia universal vemos al emperador Nerón, que este hombre fue un hombre de guerra, un hombre conquistador, un hombre sangriento. ¿Y quién no le tenía miedo a Nerón? Todos en su tiempo. Pero dice la historia que era homosexual. ¿De qué le servía conquistar reinos, destruir naciones, aniquilar pueblos, si él no podía dominar su mismo cuerpo y lo daba a la inmundicia? Lo mismo es para nosotros en el Señor. Añadid al conocimiento, añádanle dominio propio.
Y luego dice, mire lo que dice, al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio le van a añadir paciencia. Paciencia. ¿Y qué es la paciencia, mis hermanos? Paciencia no es aquel que uno dice, usted es bien paciente, porque no es paciente, ese es cholludo, no mueve las patas. Eso no es ser paciente. Ser paciente es, mis hermanos, que tiene la capacidad de perseverar y estar firme en medio de circunstancias difíciles. Que su corazón y sus acciones no cambian por la presión o el momento que él está teniendo, sino que permanece como dice el Señor, plantado como un árbol junto a las aguas. No se mueve, allí está creciendo, su hoja está verde, él está dando fruto. Eso es ser paciente. Y de eso, mis hermanos, muchas veces carece el creyente, porque el que mucho creyente está sirviendo y buscando del Señor cuando todo va bien. Media vez le venga la dificultad. Ay, yo estoy en prueba. Bueno, hermanito, ¿y usted por qué no lo hemos visto en la iglesia? Ay, es que viera, yo me siento mal. Y pues uno va a la iglesia, si es que viera, si me siento, come todos los días, sí como, gracias a Dios como. Va a trabajar todos los días, yo no, ¿y cómo va a faltar el trabajo? Entonces, si va a comer y va a trabajar, ¿por qué no va a la iglesia? Es por esto, porque no tiene paciencia en Dios. Lo más cruel que hacemos es eso, en medio de las dificultades. Que yo me siento melancólico, hermano. Yo oigo las alabanzas y me dan ganas de llorar. Pues llore aquí, a ver que vaya a llorar allá, bolo en algún lugar, llore aquí. Tenga paciencia en el Señor. Ay, es que mi sentimiento, mire, mi hermano, sea paciente, añada al dominio propio paciencia. Si en el Señor nadie nos dijo que esto es un camino limpio, un camino que no tiene estorbo, no tiene dificultades. No, el Señor dijo, he aquí, están en medio del mundo y en el mundo tendréis aflicción. Pero le dijo, confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué les digo? Tengan paciencia. Tengan paciencia. Yo me pongo a pensar, hay un hermano que hoy para este régimen se lo llevaron, como muchos inocentes se llevaron, y él es un pastor, y yo cuando supe me sentí muy mal, pero a la misma vez yo digo, yo lo veo a él, sé cómo era él, y yo le digo en mis oraciones, Señor, dale paciencia al hermano, para que él pueda seguir. Como él me contó un día, mire, me dice, allá es difícil, se lo habían llevado y lo sacaron. Mire, me dice, allá le preguntan a uno, ¿quiénes son cristianos? Todos levantan la mano. Pues como ya van para allá, todos levantan la mano. Y me dice, pero los policías son listos, me dice. Y me dice, decime 5 versículos de memoria. Allí no fregan. Y alguien dice, vaya, dice, ¿quién va a predicar? Y dice que los pasan a predicar. Y si aquellos hombres que los han pasado no ven que ellos hablan versículos, los quitan. Andate para allá, pase otro mejor. O sea, tanta exigencia. Y yo le digo, y de verdad, hermano, sí ahí no cualquiera predica, sino el que anda aquí, la palabra. Mire, mi hermano, que hay que tener en esos casos paciencia en el Señor, saber que estamos en esas aflicciones,
pero que Dios está con nosotros. Dios no nos desampara. Dios es nuestro amparo y nuestro refugio en las tribulaciones. Ser paciente, está en medio de una cosa dura, usted sea paciente, del Señor no se aparte, del Señor no se vaya, siga orando, siga leyendo, siga congregándose, siga sirviendo, que las cosas que le pasan no lo hagan perder esa paciencia. Y luego dice a la paciencia, que dice piedad. Y esto de piedad, mis hermanos, esto es devoción. Esto es, mis hermanos, la reverencia que tenemos a Dios. Esto es que el temor de Dios crezca más en nosotros. Crezca más. Tiene que añadir eso, o sea, ser un hombre de fe, ser un hombre con virtud, con conocimiento, con dominio propio, con mis hermanos, con paciencia, pero ser un hombre que ese temor a Dios va creciendo. Esa reverencia a Dios va creciendo, no conforme a tradición, sino conforme a la palabra. Y luego dice, mis hermanos, a la piedad, afecto fraternal, el amor o la comunión entre hermanos, entre pueblo del Señor. Y luego dice, y al afecto fraternal, amor. Pero no es ese amor, mis hermanos, que el mundo cree que es amor. Porque ahora dicen, ven al Chucho y le te amo, Chuchito. No es ese amor loco. Sino que ese amor, mis hermanos, es lo que Dios prefiere. Eso es el amor de Dios. Lo que Dios prefiere no es lo que yo pienso, yo diga, sino Dios prefiere esto. De esa manera yo muestro el amor. Entonces, ¿qué? Dice la Escritura, mire lo que dice el 8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta. Oiga, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Hermanos, ¿qué debemos de hacer? Corramos para alcanzar el premio. Y añadamos a nuestra vida en el Señor todo esto. Y nunca vamos a estar ociosos o desocupados en el Señor, sino que vamos a dar fruto y vamos a crecer.